Listo. Mientras que una estructura de mercado de competencia perfecta, pues es una de muchas empresas, se enfrenta a una curva de demanda totalmente horizontal, pues como hay muchas empresas, no es formador de precios, sino que debe aceptar el precio del mercado, y pues vende mucho o poco, pero siempre lo va a vender al mismo precio. Y recuerdo que les había mostrado aquí que el ingreso, esa palabra marginal, que siempre es equivalente a decir adicional. O sea, el ingreso adicional de vender una unidad de más y que tiene estas características, que siempre el ingreso marginal va a ser menor que el precio del bien, que el monopolista siempre se va a enfrentar a una curva de demanda con pendiente negativa, perdón ahí la mayúscula, y cuando el monopolio reduce el precio para vender una unidad adicional, el ingreso recibido por la unidad vendida al precio anterior también disminuye. Eso implica que, por lo tanto, pues, si el monopolista toma la decisión de incrementar las cantidades que vende, genera dos efectos sobre el ingreso total. Recuerden que el ingreso total es el ingreso que recibe el vendedor. Y por lo tanto, la forma de poder calcular el ingreso total es multiplicar precio por cantidad. Y por lo tanto, si el monopolista va a incrementar las cantidades que desea vender, pues genera un efecto sobre el producto. Obviamente las cantidades van a ser mayores, las cantidades vendidas, y por ende, si va a vender más, es necesario reducir el precio. Por lo tanto, el efecto sobre el precio va a ser menor. Luego que en esta grafiquita, pues se ilustraba que esta era la curva de demanda, porque recuerden que el monopolista se enfrenta a una curva de demanda con pendiente negativa, y el ingreso marginal, que es el ingreso adicional de vender una unidad de más. Como el ingreso marginal, por lo tanto, implica el ingreso adicional de vender una unidad de más, pues a medida que el vendedor, el monopolista, vende una unidad de más, disminuye el precio. Como disminuye el precio, por lo tanto, el ingreso marginal de vender una unidad de más se comienza a reducir hasta que llega un momento que el ingreso marginal es cero, y si sigue vendiendo más, lo que implica reducir el precio, el ingreso adicional de vender una unidad de más puede ser negativo. Pues obviamente, pues todas las empresas buscan maximizar el beneficio. Y recuerden que existe un criterio para la maximización del beneficio de un monopolista. Y ese criterio es que el monopolista produce al nivel donde el costo marginal es igual al ingreso marginal. Y por lo tanto, necesita saber luego el monopolista cuál es el precio para esas cantidades producidas. Para saber el precio para esas cantidades producidas, pues se emplea la curva de la demanda. Y esto gráficamente era de esta forma. Digamos que daba una interpretación de esta gráfica. Entonces, mire que aquí siempre la pendiente curva marginal va a ser, de costo marginal, perdón, va a ser creciente. ¿Sí? Porque si quiere vender una unidad de más, por lo tanto, el costo marginal va a ser siempre creciente, por producir una unidad de más. Este es el ingreso marginal, que siempre su curva va a ser decreciente, y cuando se interceptan aquí en este punto, determinan las cantidades máximas a producir. Y entonces el monopolista luego necesita saber cuál es el precio coherente para esas cantidades que va a producir. Y entonces emplea la curva de la demanda y se refleja aquí en este punto E. Y ese es el precio del monopolista. Luego, muchachos, pues si ustedes observan, esta es la misma gráfica, esta es la misma gráfica que esta, pero entonces usted observa que en esta grafiquita se crea esta área, ¿sí? Y miren que aquí, costo marginal, ingreso marginal se intercepta, determina las cantidades máximas a producir. Emplea la curva de la demanda para saber el precio coherente para esas cantidades máximas a producir. Ese va a ser el precio del monopolista y se crea esta área. Y mira que esta área, representada en el punto C, B, E y D, representa el beneficio
que adquiere o que recibe el monopolista. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? ¿Alguna pregunta aquí? Profe, ¿puede volver a explicar la gráfica? Es que la verdad no la entendí bien. Mira lo siguiente. ¿Ya entiendes por qué la curva de costo marginal es creciente? ¿Entiendes por qué? ¿La comprendes? No, profe, eso es lo que no comprendo bien. Mira, es que primero empecemos de un principio. Valga la redundancia, empecemos por un principio. Costo marginal es el costo de producir una unidad de más. ¿Sí? Entonces, Sí, señor. tú produces 1000 unidades de pares de medias. Vas a producir la 1001 adicional de par de medias. Si vas a producir un par de medias adicional, el costo de producir un par de medias adicional siempre va a ser creciente. Sí. Por eso la curva de costo marginal siempre es creciente. ¿Sí? Sí. Como estamos hablando de una estructura de mercado monopólica, para poder entender la relación entre economía de escala y competencia imperfecta, ¿qué tiene que ver eso con el comercio, la economía internacional? En una estructura de mercado monopólica existe un criterio para maximizar el beneficio. El criterio para maximizar el beneficio es cuando la curva de costo marginal, mira esa curvita que es creciente, se intersecta con esta curvita de ingreso marginal. Y recuerda que el ingreso marginal es el ingreso de vender, ya la produciste, sino el ingreso de vender una unidad más. Vendes 1000 unidades de medias. Vas a vender la 1001 unidades de medias. ¿Cuál es el ingreso de vender una unidad de más? ¿Me hice entender ahí por ahora? Sí, profe, sí. Entonces mira que aquí se intersectan gráficamente. Costo marginal, ingreso marginal. En esa intersección determina las cantidades máximas a producir que va a producir ese monopolista. Luego el monopolista necesita saber, si yo voy a producir estas unidades, ¿cuál es el precio que voy a cobrar en el mercado? Pues se emplea la curva de la demanda. Y como siempre se enfrenta a una curva de demanda con pendiente negativa, por lo tanto, aquí en este nivel de producción se refleja sobre la curva de la demanda. Y ese va a ser el precio que va a cobrar el monopolista en el mercado. ¿Por qué? Porque si tú eres el único del mercado y no tienes competencia, y si no hay sustitutos cercanos, tú tienes una posición dominante en el mercado. ¿Me hago entender, compañera, ahí? Sí, profe. Como tienes esa posición dominante en el mercado, por lo tanto, el precio de tu producto va a ser mayor en el mercado porque no tienes competencia. Como no tienes competencia, te permite tener una posición dominante, y si tienes una posición dominante en el mercado, tienes una influencia sobre el precio. ¿Sí? Porque eres el único del mercado. Por lo tanto, se produce esta área. Mira esta área. Esta área aquí está el punto C, el punto B, el punto E y el punto D. Y esta área gráficamente representa el beneficio que recibe el monopolista para estas cantidades máximas a producir para este nivel de precios. ¿Sí? Esta área representa el beneficio del monopolista. Es lo mismo, va a volverme a la anterior gráfica, es lo mismo que esta gráfica. ¿Sí? Simplemente que aquí venía una línea y aquí en esta línea se produce un área, que es lo que estamos representando acá. Y esta área representa el beneficio que va a adquirir el monopolista por tener esa posición dominante en el mercado, ser el único que produce ese bien o servicio y no tener competencia, lo que le permite tener una influencia sobre el precio. Eso es lo que está representando la gráfica. Ah, ya, listo, profe, muchas gracias.
pero me hice entender o que o solamente me está yendo por cortesía, no sé. No, profe, sí, ya le entendí. Sí, sino que Mm, era que me confundí un poquito las letras, pero no, ya con la explicación ya le entendí mejor. Gracias, profe. con gusto. Entonces, bueno, entonces vamos a lo siguiente. Con base en esto, planteo luego lo siguiente. Dice que cómo se relacionan las economías de escala con la ventaja comparativa para determinar el patrón de comercio, me pregunta. Entonces, para yo poder entender y comprender cómo se relacionan las economías de escala con la ventaja comparativa, que dicha relación va a determinar un patrón de comercio, para darle respuesta a esta formulación de pregunta que estoy planteando, vamos a suponer que nuestro país tiene una relación capital-trabajo global mayor que en el extranjero. En otras palabras, nuestro país es abundante en capital. Luego vamos a imaginarnos que hay dos industrias, la industria de la tela y la industria de alimentos, siendo la industria de la tela intensiva en capital. Vamos a suponer luego que dicho mercado es una industria de competencia monopolística, en la que las empresas producen productos diferenciados. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Mm? ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? No, profe. ¿Seguro? ¿Seguro? Por ejemplo, Esteban Pacheco, ¿cómo está? Bien, profe. Ah, bueno, ¿está activo o todo inactivo? ¿O está No, relajado? no, profe, activo aquí copiando los apuntes más Oh, relevantes. jue madre, no, 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 no. Yo no me imagino. Ve, Esteban, Dígame, profe. ¿qué entiendes tú por lo que estoy planteando aquí? En esta diapositiva, en las economías de escala y ventaja comparativa, Sí, y que estoy planteando una pregunta, estoy formulando una pregunta. pues la pregunta dice, ¿cómo se relacionan las economías de escala con la ventaja comparativa para determinar el patrón de comercio? Sí, señor. Y entonces, Pues, profe, yo veo acá. aunque yo no le estoy pidiendo la respuesta, sino No, que sí. la pregunta que yo te estoy haciendo es, ¿qué parte de aquí no entiendes o no comprendes o qué? O sea, la economía de escala, pues bien, lo que de pronto no me causa curiosidad es lo del patrón de comercio. La palabra Sí, la palabra en sí, es, el concepto patrón de comercio. es como decir, hay un patrón de comportamiento. Por ejemplo, el patrón del comportamiento del colombiano es ser corrupto. Eso es Sí, lo que te crees. Entonces, de igual manera, en el comercio hay un patrón de comportamiento. O sea, el comercio se caracteriza por un patrón. O sea, hay un comportamiento que caracteriza que el comercio se comporte de alguna manera. Eso es lo que te está queriendo plantear. ya. Pero ese patrón, ¿qué lo rige, profe? O sea, ¿a qué Entonces, va vamos a, regido pues, eso? entonces voy allá. Para poder entender ese patrón de comercio, ¿cierto? Sí, Es con base a cómo se relacionan las economías de escala con la ventaja comparativa. Entonces, ok. para poder entender al último, cómo es que se relacionan esos dos conceptos para poder entender el patrón de comercio, pues yo estoy planteando un ejemplo. Y el ejemplo que yo planteo es que nuestro país es abundante en capital. Sí, Es decir, como que si fuéramos
que nuestro país es abundante en la producción de máquinas de coser y por lo tanto las máquinas de coser hacen parte del capital de nuestro país y por lo tanto, pues la tela va a ser nuestro principal insumo de producción. ¿Me hago entender? Ya. Sí. Y el otro país es intensivo en alimentos. ¿Sí? Ok. Entonces, con base en esto, con base en que lo estoy planteando, para poder entender la relación entre la economía de escala y la competencia imperfecta, para poder comprender ese patrón de comercio internacional, dice lo siguiente. Dice, debido a que nuestro país es abundante en capital y la tela intensiva en trabajo, nuestro país tendría mayor oferta relativa de tela y por lo tanto exportaría tela para importar alimentos. Sí. Porque todo aquello que tenemos abundante, nos vamos a concentrar en eso para producirlo y exportarlo. Y todo aquello que nosotros tenemos como escaso, pues vamos a importarlo. Recuerda que uno de los problemas a resolver del comercio internacional es resolverle el problema de la escasez. Porque Sí. no contamos con toda la disponibilidad de recursos para producir todos los bienes y servicios. Por eso es que se genera una alta interdependencia comercial con otros países que sí pueden producir unos bienes a un menor costo en comparación a nosotros. Por eso genera una alta Y no, profe, interdependencia. ahí es donde, ahí también entran lo de los tratados y eso, lo de los libres comercio, porque entran a unos estudios de un intercambio de bienes o servicios. Efectivamente, para poder fortalecer ese intercambio, Es ¿ya? correcto, profe. Entonces, en ese orden de ideas, si yo estoy planteando que nuestro país es abundante en capital y la tela es intensiva en trabajo, nuestro país tendría mayor oferta relativa en tela y por lo tanto, pues exportaría tela porque es lo que tiene mayor disponibilidad y importaría alimentos. Con base Sí. en esto, muchachos, en este supuesto, dice, ok, nuestro país abundante en capital y el extranjero abundante en trabajo. Si nuestro país es abundante en capital, por lo tanto, produce tela y le exportaría tela al país extranjero. Y si el otro país, el extranjero, es abundante en trabajo, por lo tanto, pues produciría alimentos y nosotros le compraría alimentos. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, este intercambio básico de bienes y servicios es un intercambio básico, pero donde no hay presencia de rendimientos crecientes a escala. ¿Sí? Es un mundo sin economía de escala. Y si es un mundo sin economías de escala, habría un simple intercambio de tela por alimentos. ¿Ya? En un mundo sin economía de escala, habría un simple intercambio de tela por alimentos. De lo que estamos planteando aquí en este grafiquito, es un intercambio simple de tela por alimentos y este intercambio simple de tela por alimentos es bajo la presencia de que no hay economía de escala. ¿Me hice entender aquí para los demás compañeros o alguna pregunta? Una pregunta, por ejemplo, Diana, ¿cómo está? Diana Angulo, ¿cómo anda? ¿Cómo está su vida? Muy bien, gracias a Dios. Bueno. ¿Me hice entender, Dianita, con lo que yo estoy planteando aquí? Lo que pasa, profe, es que atendí una razón lógica. Si yo soy buen productor de arroz, yo no puedo comer solamente arroz, ¿me entiende? Entonces, de una u otra manera, tengo que tratar de llenar el mercado de otro para que subsista lo que yo estoy necesitando. Claro, Entonces, por eso en eso nació el intercambio y la economía internacional, o sea, la base de la necesidad, que es lo que está pasando ahorita con todo esto. Claro, pero entonces recuerdan que la única manera de poder resolver los problemas de escasez es con el intercambio de bienes y servicios con otros países. ¿Estamos ahí? Total. Bien. Pero entonces estamos suponiendo que ese intercambio básico
es sin la presencia de economías de escala. Me hago entender cuando yo estoy queriendo decir o estoy diciendo que ese intercambio básico se da sin la presencia de economías de escala. Diana. Pero, profe, ¿eso se basaría en la actualidad o estamos hablando de cuando recién la economía internacional arrancó? Porque, pues, de todas maneras, economías de escala se hace y necesidades siempre van a tener o siempre vamos a tener. ¿Y qué entiendes tú por economías de escala? No mucho. Ya. ¿Qué te da a entender la palabra economías de escala? Algo que se va haciendo progresivo. Algo que se va haciendo desde una base hacia en forma ascendente, pienso yo. Ok, entonces la economía de escala es como equivalente a decir que es las economías que le permiten a un sector producir en volumen. Si tengo la capacidad, sí. Claro, entonces estamos suponiendo que hay países que tienen la capacidad de producir en volumen por dos factores: su capacidad tecnológica y su capacidad de capital humano que posee. ¿Me hago entender? ¿Diana? ¿No tiene que ser una combinación de las dos en ese caso para que exista economía? No tiene, perdón, ¿cómo es la pregunta? ¿Se tendría la necesidad de las dos, capital humano y capital como tal, para que existiera economía y productos, servicios? Para que haya presencia de economías de escala. ¿Sí? Para que haya presencia de economías de escala es indispensable que haya capacidad e innovación tecnológica y capital humano. Porque las economías de escala para esos países le permiten producir en volumen y por lo tanto cuando una empresa produce en volumen, los costos de producción gradualmente se reducen por la presencia de economías de escala. ¿Me hago entender? Profe, y ahora explíqueme bajo la realidad lo que está pasando con la cantidad de petróleo que tiene Estados Unidos. Tienen toda la economía ya, tienen mucho petróleo y ahorita ¿qué van a hacer con él? Es una economía de escala muy dura. Pues de alguna manera lo tienen que vender al precio que esté el mercado. No tienen ninguna otra alternativa, ¿ya? Con la caída en ese momento del petróleo. Ahí está el problema, ¿quién les está comprando? Claro, ese es el problema porque en ese momento la economía se está orientando hacia otro servicio, que es la salud, ¿ya? Entonces, de alguna manera, pues lo tienen que vender al precio más bajo posible, casi cero. ¿Ya? Una potencia como Estados Unidos se va a dar ese lujo, profe. Pues esas son las consecuencias. Pues recuerdan que la humanidad siempre ha tenido pandemias. No es la única pandemia que por primera vez la humanidad está viviendo. La humanidad ha pasado por muchas pandemias, ha generado muchos costos, pero de igual manera se ha generado la solución para esas pandemias y la economía vuelve y se recupera. ¿Ya? Entonces, esos son los costos que produce esta coyuntura. No tienen otra solución. Entonces, todo el sector productivo mundial debe que enfocarse en la producción, obviamente, de alimentos principalmente, ¿sí? Y de recursos médicos en estos momentos. Pero volviendo otra vez al tema, entonces, ¿me hago entender con la palabra economía de escala? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, lo que estamos planteando aquí es que no hay economía de escala. ¿Sí? Simplemente hay un intercambio de bienes y servicios normal, sin presencia de economía de escala. Pero recuerdan que en el caso del comercio internacional, las economías que tienen mayor participación en el comercio internacional y tienen esa posición dominante en el comercio internacional es por consecuencia de que su producción es economía de escala. Entonces, imagínate la empresa Ford, General Motors, IBM, ya no existe, bueno, Apple, Samsung, ¿sí? Todo ese tipo de empresas.
que tienen una mayor participación en el comercio internacional. Entonces, pues, le permite tener una mayor participación en el comercio internacional porque, de alguna manera, tienden a ser estructuras del mercado monopólica y la producción para ese tipo de empresas es economía de escala. Por eso ves el caso de Apple y Samsung, que producen telefonía celular y constantemente están sacando nuevas versiones y lo producen en masa. Pero dicha situación le permite generarla porque tienen la capacidad tecnológica y el capital humano. Eso a lo último genera como resultado la presencia de economías de escala para ese tipo de producto. ¿Me dice entender, Diana? Profe, pero venga, el costo de producir lo que Estados Unidos tiene estancado en ese país, o sea, el costo debe ser inclusive alto. Entonces, como según usted me dice que ellos lo van a salir a regalar, si era una economía de escala, o sea, se debe alcanzar un nivel óptimo de producción, pero pues no por pérdida, ¿no? Claro, pero la cuestión es que estamos viviendo una coyuntura. Entonces, sí o sí, ellos tienen que de alguna manera vender sus productos. ¿Me hago entender? Por ejemplo, la semana pasada Apple sacó el último teléfono celular, la última versión. Pero lo sacaron más barato que la versión que hay ahorita y no va a haber mejora del iPhone 11. Pero tienen la capacidad tecnológica, es lo que yo quiero darte a entender. Bueno, sí. Todo lo que te estoy comentando es con base en un escenario normal. No con base en un escenario anormal o atípico que estamos viviendo. Es bajo un escenario normal. ¿Sí? En la temporada de noviembre y diciembre era un escenario normal. Este es un escenario atípico. De lo que te estoy planteando es bajo un escenario normal. Pasa, profe, es que dentro de lo atípico es más, qué pena la palabra comestible, dirigir el hecho de aterrizarnos como a la realidad, pero lo que usted tiene razón sobre la economía es verdad. Bueno, ¿alguien iba a decir algo? ¿Un compañero? No sé. Joan. Joan, ¿vas a expresar algo? Sí, yo quiero entonces que comparemos, o sea, la ventaja comparativa con el tema de la economía de escala, porque es que yo veo que la están relacionando por independiente, pero pues yo tengo entendido que la ventaja comparativa, si no estoy mal, era como que la diferencia que había entre sacrificar X cosa para generar un bien, y pues aquí lo que yo creo que lo que dice el enunciado es que trata de relacionarlas. Entonces yo creo como que, pues que llegamos a ese punto de relacionarlas, porque aquí todavía estamos hablando de un intercambio, pero no veo que se esté relacionando la economía de escala, pues que la producción masiva y que eso empiece a pues a futuro o en mayor cantidad generar un beneficio, pues creo que económico por producción masiva con el tema de la ventaja comparativa. Bueno, entonces, primero, entendemos y comprendemos que la ventaja comparativa implica a lo que yo renuncio para obtener un mayor beneficio, y eso se conoce como el costo de oportunidad. Por lo tanto, si eso genera la ventaja comparativa porque yo renuncio a menos de un bien para producir más de otro bien, eso implica que, por lo tanto, ese tipo, cuando un país logra, digamos, identificar la palabra indicada, su ventaja comparativa lleva a que todo el sistema productivo se especializa en la producción de ese bien. ¿Sí me hago entender ahí, Johan? Sí, hasta ahí vamos bien. Entonces, si todo el sistema productivo se va a especializar en la producción de un solo bien, porque lograron identificar la ventaja comparativa, eso implica que en un mediano o largo plazo, todo ese sistema productivo que se concentra en la producción de un solo bien, por lo tanto, va a aumentar su capacidad tecnológica y, por lo tanto, eso va a derivar también a que haya mayor formación de capital humano. Entonces, cuando se da todas esas condiciones ideales bajo un contexto normal, dicha situación produce que se relacionen esos dos conceptos entre economía de escala y competencia imperfecta. ¿Por qué? Porque es que las empresas que permiten producir economías de escala
se aproximan más a una estructura de mercado de competencia imperfecta porque tienen su posición dominante en el mercado. Por eso planteo el caso de Samsung y Apple. ¿Sí? Entonces, hazte la pregunta, ¿cuánto le costó a Samsung o cuánto le costó a Apple en años tener la posición dominante que tienen ahora? Más de 50 años, creo yo. ¿Sí me hago entender, Johan? Sí, sí, sí. Entonces, esa situación deriva que ellos, pasados 50 años, les permita producir sus bienes y servicios a economías de escala, por consecuencia que tuvieron que pasar 50 años para poder tener esa posición dominante y tener una influencia en el precio. ¿Me hice entender ahí con la relación? Sí, sí, sí. Sino que pues, o sea, es que hablamos como de país, pero pues el tema principal inicial era de empresas, ¿no? Pues el tema del área deportiva. Claro. Entonces, pues, o sea, Claro, tratar como de relacionar, porque es que, o sea, yo pensaría que si lo hablamos en empresas es más fácil de entender, pues porque estamos hablando de un producto fijo y listo, o sea, ya no entendemos de qué estamos hablando. Pero es que ya, por ejemplo, colocar un poquito más global, yo pienso que es más complejo de digerir porque es que, o sea, un país, yo creo que independientemente que tenga una habilidad específica en algo, pues también se puede especializar en otras cosas y tenerlo como segundo recurso. Y pueden implementar la economía de escala allí, porque pues bueno, tal vez no va a ser su primer fuerte económico, su primera actividad económica, pero pues también genera un ingreso adicional, o sea que si lo siguen haciendo, independientemente de que sea pues actividad primaria, es algo que se le puede sacar ventajas, diría yo, y generar ingresos, diría yo. No sé si esté bien aplicado. No, está bien el análisis que realiza. Lo que no puedes desprenderte es que toda economía siempre se especializa en aquella producción que le va a generar mayores beneficios. ¿Sí? Esa va a ser su prioridad. ¿Ok? Y luego de ahí se derivan otras actividades económicas que también le generan beneficios, pero no tan altos como la principal. Eso es lo que quiero decir. Okay. En ese orden de ideas, si yo estoy planteando acá un escenario de un intercambio de bienes y servicios simple, sin presencia de economías de escala, pues vamos a lo siguiente. Ahora, en un modelo de competencia monopolística, ¿sí? Porque lo que tú analizas, observas en el comercio internacional es que los que tienen la posición dominante en el mercado internacional son aquellas empresas que de alguna manera se aproximan a una estructura de mercado de competencia monopolística. Por lo tanto, en un modelo de competencia monopolística consta de dos partes. Primera parte, el intercambio de tela por tela se denomina como el comercio intraindustrial. Y segunda parte, que el intercambio de tela por alimentos se denomina con el comercio interindustrial. Entonces, miren, los dos tipos de comercios que se derivan bajo una estructura de competencia monopolística con la presencia de economía de escala y ventaja comparativa. ¿Preguntas? Creo que César iba a escribir algo al chat, si no estoy mal. Ahí vamos. Sí, ahí vamos. Ahí vamos. No, no sé. No, ¿qué me contabas, compañero? César como que tenía una duda. Creo que le iba a escribir al chat. No, no me ha escrito nada. Pero que la hable, pues para que el chat, no, que la hable. Que la exprese. Bueno. Entonces, muchachos. Entonces, miren que bajo una estructura de competencia monopolística se producen dos tipos de intercambio. El comercio intraindustrial, que es el comercio por dos mismos bienes, y el comercio interindustrial, que es el comercio por bienes diferenciados. ¿Ya? Ustedes han escuchado que a pesar de que Colombia produce café, también importa café. Sí. Ese tipo de comercio se le conoce como comercio
intraindustrial, que a pesar de que lo produce, también lo importa. Y el otro tipo de comercio, el normal, pues se le conoce como comercio interindustrial. Esto gráficamente, pues implica que si nuestro país, un país X, es abundante en capital y produce tela, y el otro también es abundante en trabajo, pues y también le permite producir tela. Por lo tanto, el intercambio de tela por tela es el comercio intraindustrial y el intercambio de tela por alimentos es el comercio interindustrial. Recuerden que estos dos tipos de comercio se producen principalmente este comercio intraindustrial bajo la presencia de economía de escala y ventaja comparativa. ¿Ok? Recuerden que siempre y cuando una economía o una industria de una economía haya presencia de economías de escala y posea la ventaja comparativa, por lo tanto, le permite en un mediano o largo plazo tener esa posición dominante. Leo lo que expresa acá. Si los textiles son una industria de competencia monopolística, nuestro país y el extranjero producirán productos diferenciados. Por tanto, incluso si nuestro país es exportador neto de textiles, importará, además de exportar tela, dando origen al comercio intraindustrial. En otras palabras, muchachos, pues eso implica que, por lo tanto, una cuarta parte del comercio mundial se caracteriza por ser un comercio intraindustrial. Es decir, consiste en intercambio de bienes de doble sentido dentro de las clasificaciones industriales, Y el comercio intraindustrial desempeña un papel particularmente importante en el comercio de bienes manufacturados entre las naciones industrializadas avanzadas, que constituye la mayor parte del comercio mundial. Pues ustedes observan que la mayor parte del 100% del comercio mundial, prácticamente más del 50% de ese comercio mundial lo aportan las naciones industrializadas, ¿sí? Los países desarrollados, como China, como Japón, Estados Unidos, Alemania, Francia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Preguntas aquí, muchachos? ¿Preguntas? ¿Algún aporte? Profe, qué pena, no le logré entender muy bien lo de la parte del intraindustrial. Estoy un poco confundida con eso. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo, compañera, que por consecuencia la economía de escala y la ventaja comparativa se crean dos tipos de comercio. El intraindustrial, que es el intercambio de el mismo bien. Y el interindustrial, él es intercambio de bienes diferentes. Por lo tanto, en ese orden de ideas, pues, eso deriva, estoy acá, que si nuestro país produce tela y exporta tela, pues obviamente se puede dar la situación de que el extranjero también produzca tela y le importemos tela. Ese tipo de intercambio del mismo bien se le conoce como comercio intraindustrial. Y el otro tipo de intercambio de bienes como tela por alimentos es el comercio interindustrial. Ahora, ¿cuál de los dos comercios interindustrial o intraindustrial aportan más al comercio internacional mundial? Pues prácticamente el comercio intraindustrial. ¿Por qué? Porque el comercio intraindustrial se caracteriza porque son aquellas industrias que representan a las naciones industrializadas. ¿Y por qué? Porque esas industrias que representan a las naciones industrializadas le permiten producir bienes y servicios a economía de escala bajo una estructura de competencia imperfecta. ¿Me hice entender, compañera? Profe, muchas gracias. Sí, profe, muchas gracias. ¿Pero me hice entender? ¿Segura?
Señor. Sí, es Sí, señor. por eso plantea como el ejemplo. O sea, Colombia ustedes saben que Colombia se hizo conocer en los mercados internacionales gracias a un producto típico que es el café. Y por siempre, años y años, Colombia siempre ha producido y exportado café. Pero de igual manera, pues como producimos y exportamos café, también importamos café. Y ese tipo de comercio se conoce obviamente como el comercio intraindustrial. ¿Ya? En ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, pues miren la siguiente tabla. Dice índice del comercio intraindustrial para industrias estadounidenses. Es decir, el tipo de comercio del mismo bien en los Estados Unidos. Es un índice. Los índices, cuando se construyen, van de 0 a 1. Si es más cercano a 1, es mayor el índice. Y si es más cercano a 0, es menor el índice. Entonces, dígame, este es 0,99. ¿Es un comercio intra o interindustrial? Para productos químicos inorgánicos. Compañeros. Es intraindustrial. Efectivamente, porque es un índice. Entonces, vuelvo y repito, como es más cercano a 1, implica que es mayor el índice y es un comercio intraindustrial. Equipamiento de generación de energía, comercio. Y intraindustrial, profe. Miren, todo este tipo de bienes y servicios, y por ejemplo, ya estos textiles y accesorios, ¿cierto? Ya más cercano a 0 es interindustrial. Calzado, 0, el índice es interindustrial. Pero miren, analicen, estos bienes y servicios que tienen un alto valor agregado, porque para producir medicinas y productos farmacéuticos se necesita la transformación del producto. Para producir maquinaria de oficina se necesita la transformación del producto, tienen un alto valor agregado. Miren que todos estos bienes y servicios, uno intuyendo, deduciendo, pues lo producen todas esas empresas que le permiten producir esos bienes y servicios a economías de escala. Por eso tienen esa posición dominante y eso deriva a que el tipo de comercio sea intraindustrial. ¿Me hice entender con el análisis, compañero? Profe, una pregunta. ¿En Dime. qué punto de esos porcentajes pasa a ser intraindustrial? ¿Desde el 0.5 hacia arriba o qué? No, primero no es un porcentaje. Segundo, es un índice. Cuando se construye un índice, los índices son de 0 a 1, ese rango. Si es más cercano a 1, es mayor el índice, obviamente. Y si es más cercano a 0, pues es menor el índice. Por lo por tanto, eso, por lo menos ahí tenemos 0.69. Ese 0.69, ¿es inter o intra? entonces, tiende a ser más intraindustrial. Tiende. ¿Me hago entender? Sí, Tiende. sí, sí. Por eso era que ¿Ya? yo pensaba en qué punto tiende a ser más intra que inter. Digamos que por encima de 0.50. ¿Sí? Ok, listo. Entonces ya tiende a acercarse más a un comercio intraindustrial. Por debajo de 0.50 tiende más a acercarse a un comercio interindustrial. ¿Ok? Listo, ¿Compañera? Listo. Ahora, vamos a lo último, muchachos, que creo, dice que el comercio intraindustrial tiende a prevalecer entre países que tienen relaciones capital-trabajo, niveles de cualificación en su mano de obra. Ese comercio intraindustrial será dominante entre países con un nivel de desarrollo económico similar. Es como decir Inglaterra, Estados Unidos, Japón y China. ¿Ok? Las ganancias de este comercio serán grandes cuando las economías de escala sean importantes y los productos sean
diferenciados. Ahora, con base en lo que acabo de plantear, pues es muy probable que en algunos momentos se generen situaciones de dumping comercial. Entonces, ¿qué quiere decir dumping comercial? Voy a lo siguiente. Me hago entender cuando yo expreso la palabra una estructura de mercado oligopólica, compañeros. 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 Por ejemplo. Hola César, ¿cómo estás? César, ¿está o no estás? Bueno. Hola Angie Lorena Hernández, ¿estás? Sí, señor. ¿Cómo está Angie? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Angie, una pregunta. No estoy por corcharte ni nada. Lo que más importa es que usted me comprenda. Cuando yo le planteo a usted qué es una estructura de mercado oligopólica, ¿usted cómo lo entiende? ¿Qué quiere decir? ¿Para ti no qué será? sabría. Estaba esperando que explicara. Pero, ¿para ti qué será? Profe, profe, eso no es cuando el mercado lo manejan varias empresas. Vas por ahí. Entonces, un mercado empresas del mismo sector, ¿no? Voy allá, muchachos. Un mercado oligopólico es porque se caracteriza porque son pocas empresas. Y además, porque como son pocas empresas, ninguna de esas empresas tiene el poder del mercado. Entonces, imagínense un mercado oligopólico. Te voy a dar un ejemplo. Imagínense un mercado oligopólico como los que prestan el servicio de la telefonía celular en Colombia. Son pocas empresas. De las principales empresas que prestan el servicio de la telefonía celular en Colombia está Claro, está Movistar y está Tigo. Digamos que esas empresas son las que tienen la mayor participación de la prestación de servicio de telefonía celular en Colombia. ¿Está claro, compañeros? Es como si fuera un medio monopolio, pero no es monopolio. Entonces, tiende. Hay momentos del mercado que esas pocas empresas se enfrentan a la tentación de coluirse entre sí. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra coluirse? La palabra coluirse, en otras palabras, lo que quiere decir es que forman una colusión, es decir, un pacto o una alianza para perjudicar a un tercero. Entonces, las colusiones lo que hacen es que esas pocas empresas se conviertan solamente en una sola empresa. ¿Me hago entender? Y cuando esas empresas hacen un pacto para ser solamente una sola empresa porque producen el mismo producto, en un momento determinado del mercado tienen esa posición dominante. Y como tiene esa posición dominante, le permite, por lo tanto, tener una influencia sobre el precio. Y al tener una influencia sobre el precio, por lo tanto, producen menos a un mayor precio. Y si producen menos a un mayor precio, reduce el bienestar de cada uno de nosotros para esos bienes y servicios. Entonces, cuando forman esas colusiones, se le conoce con el nombre de, básicamente, de los carteles. Entonces, se ha escuchado que muchas veces hay momentos de la economía colombiana que el cartel de los pañales, que el cartel del papel higiénico, que el cartel de los cuadernos, etcétera. ¿Sí me hago entender, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. Entonces forman esa estructura de mercado que son pocas y entonces entre ellas se ponen de acuerdo para reducir la producción y elevar el precio.
Ahora, ese tipo de estrategia no es legal. Por eso, algunas instituciones del Estado, como la Superintendencia de Industria y Comercio, constantemente está vigilando esas pocas empresas porque ellas siempre se enfrentan a la tentación de coludirse entre sí. ¿Para qué? Para poder elevar el precio y con base en eso poder tener mayores ingresos. De igual manera, ese tipo de comportamiento se presenta en el comercio mundial y a eso se le conoce con el nombre del duping. Entonces, ¿a qué se refiere el duping? Dice lo siguiente: por lo general, la práctica de fijar precios diferentes para diferentes consumidores se denomina como discriminación de precios. A veces las empresas, para tener mayores beneficios o ganancias, tienen que discriminar precios. ¿Qué indica? Pues cobrar diferentes precios dependiendo de la disponibilidad a pagar de cada uno de nosotros. Entonces, un ejemplo de discriminación de precios, las entradas de cine. Entonces, dependiendo de la disponibilidad a pagar de cada uno de nosotros, pues cada uno paga una mejor sala de cine. ¿Me hago entender, compañeros? No le entendí muy bien lo del cine, profe. O no sé si puede poner otro ejemplo. Tú vas a una sala de cine. ¿Listo? Y entonces, pero tú quieres ver una película y entonces eres fanática de esa película, pero quieres verte esa película y que sea un cine de buen servicio. Pero el cine, como Cine Colombia o Cinépolis, ofrece salas de cine y lugares especiales de cine, de salas de cine, dependiendo de tu disponibilidad a pagar. Entonces, si tu disponibilidad a pagar es alta, vas a poder acceder a un buen servicio de cine. Pero si tu disponibilidad a pagar es baja, puedes acceder al servicio de cine, pero el servicio va a ser peor, más bajo. ¿Me hago entender? Cuando tú ves en una sala de cine VIP y general. Sí. ¿Sí? O los boletos de avión. Como dice para Rolpins. Sí, es algo así. Sí, pero si tu disponibilidad a pagar es alta, te das para Cinépolis VIP. Ajá, ¿y qué tiene que ver eso con el oligopolio? Porque es que las empresas que tienden a ser oligopólicas, porque mira, las empresas que ofrecen el servicio de cine en Colombia o en Cali, las tres principales, Cine Colombia, Cinépolis y Royal Field, digamos, ¿cierto? Esas tres. Sí, sí. Esas tres son pocas empresas que prestan un mismo servicio, cine. Pero para esas tres, tener mayores beneficios, cobran precios diferentes dependiendo de la disponibilidad a pagar de cada uno de nosotros. ¿Me hago entender? Sí, ya, profe. Eso es lo que quiere decir. Sí, ya, gracias. Prosigo. La forma más común de discriminación, en el comercio internacional es el duping. ¿Qué es el duping? Es una práctica de precios en la que una empresa fija un precio inferior para los bienes exportados que para los mismos bienes vendidos en el país. Es como decir que hay momentos que los productores del café generan duping. Es decir, que el precio de una libra en café en el mercado extranjero es más barata que en el mercado interno. ¿Me hago entender? Pues, profe, eso es obvio porque pues, les cuesta menos y obviamente pueden ajustar el precio un poquitico menos. Pero mi pregunta, ¿por qué ese tipo de productores a veces se enfrentan o tienen la tentación de crear ese duping, que es muy parecido como generar carteles? Porque ellos observan que como no tienen competencia en el mercado interno, pues venden el producto más barato en el mercado externo porque si hay competencia,
pero en el mercado interno, como no hay competencia, le permite, por lo tanto, tener una influencia sobre el precio y cobrar un precio más caro en el mercado interno que en el mercado externo. ¿Me hice entender con el análisis? O sea que, digamos, en el caso de Colombia, venderían el café más caro acá. Ajá, porque no tienen competencia y tienen una posición más dominante que en el mercado externo. ¿Me hice entender, compañero? Sí, profe, igual me parece ilógico. Sí, profe. ¿Cómo? Me parece ilógico Dime. porque ¿cómo va a ser algo más caro, algo que se produce acá, que se da acá en la misma tierra, Claro, que por eso, pues tenga un claro, precio más alto de lo que importamos? claro, ¿por qué lo hacen? Porque ellos o sea, recuerden que todos los agentes económicos tienen un supuesto, que son racionales. ¿Y por qué lo hacen? Porque en algún momento ellos perciben que le van a generar mayores ingresos elevando el precio en el mercado interno que en el mercado externo. ¿Me hago entender? O sea, para ti te suena ilógico, pero para los productores les suena lógico. Es deseable hacer ese tipo de práctica. ¿Me hago entender? Sí, pues ya son pensamientos comerciales Sí, de la gente. claro, es una práctica comercial. ¿Sí? Si a ti te dice que la lógica te está diciendo que vas a tener mayores ingresos si elevas el precio de tu producto aquí que en el mercado externo, tú lo haces. ¿Me hago entender? Tú llevas a esa práctica, empleas esa práctica. ¿Te parece ilógica a ti como consumidor? Porque para ti como consumidor no es deseable. ¿Me hago entender, Sí, claro, pues. compañero? Pero para ti como productor sí es deseable esa práctica. Sí, es depende del punto de vista en que uno lo vea. Como consumidor no es deseable, como productor sí es deseable, ¿ya? Por eso este tipo de práctica, el dumping en el comercio internacional, tampoco es legal, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es lógico, como tú lo estás planteando, que el precio sea más caro en el mercado interno que en el mercado externo. No es lógico. Por eso, ese tipo de práctica se produce muchas veces, ¿ok? Por último, muchachos, para ir terminando, el dumping puede producirse si se dan estas condiciones. Primera, la industria debe ser competencia imperfecta, por lo que las empresas fijan precios y no aceptan el precio del mercado como dado. Segundo, los mercados deben estar cementados, por lo que los residentes nacionales no pueden comprar fácilmente bienes dedicados a la exportación. Y tercero, dadas las condiciones, una empresa monopolística puede considerar beneficioso practicar dumping. En otras palabras, pues tienen que darse, perdón, no dos, sino tres condiciones para poder practicar este tipo de conducta, el dumping. Tiene que generarse estas condiciones, ¿sí? Primera, presencia de competencia imperfecta. Segundo, que los mercados deben estar cementados. Y tercero, pues obviamente debe haber condiciones de estructura en el mercado monopólicas que le permitan tener una posición dominante y hacer la práctica del dumping. ¿Me hice entender aquí o no, muchachos? No, profe, no le comprendí esa parte. Voy a tomar agüita. ¿Qué parte no me entendiste, compañera? Profe, la verdad, las condiciones no entendí ninguna, ¿para qué lo decir? Mentira. Es que como tengo un poquito mal en internet, se corta unas partecitas, entonces me corcha. Dale. Entonces vamos a colocar sea solo si se dan no tres condiciones. Listo. Mira, compañera, ya entendimos qué es el dumping, ¿cierto? Compañera. Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces, ya tenemos claro qué es la práctica del dumping. Pero esa práctica del dumping se produce siempre y cuando haya tres condiciones. La primera condición es que la industria
que produce ese bien o servicio y hace práctica de doping, debe ser una industria de competencia imperfecta. ¿Y qué implica la competencia imperfecta? Que las empresas fijan precios porque ellas les permiten fijar un precio porque tienen esa posición dominante, por ser competencia monopolística. Y por lo tanto, pues ellas no van a fijar un precio a lo que lo determina el mercado. ¿Por qué? Porque si somos competencia monopolística, nos permite tener esa posición dominante y fijar el precio del mercado, o sea, las empresas. Luego, se tiene que dar la otra condición, que los mercados deben estar cementados. ¿Qué implica? Que los residentes nacionales no pueden comprar fácilmente bienes dedicados a la exportación, lo que implica que de alguna manera los residentes nacionales tienen algunas restricciones para adquirir esos bienes producidos en nuestro país. ¿Ya? Porque de alguna manera las empresas que practican este tipo de conducta consideran que es más rentable exportarlo que venderlo en el mercado interno. Y la otra condición es que, dadas estas condiciones, ¿cuáles condiciones? Pues la A y la B. Una empresa monopolística puede considerar beneficioso practicar doping. Pues claro, ¿por qué? Le resulta beneficioso practicar doping? Pues porque le genera mayores ingresos. ¿Por qué? Porque esos ingresos se derivan porque pueden tener una posición dominante y esa posición dominante le permite fijar el precio de su producto a esas empresas monopólicas. ¿Me hice entender, compañera? ¿Seguro? Sí, señor. Profe, Muchas gracias, profe. donde dice que los mercados deben estar segmentados, ¿a qué se refiere? O sea, que cada empresa se debe especializar en un producto en particular para que de esa manera pueda controlar el precio. Claro, recuerden que los mercados segmentados, tú segmentas un mercado en función de ¿qué? Del nivel de ingresos, del estatus socioeconómico, ¿sí? Sí, claro. Los años de educación. Entonces, eso le permite tener una segmentación del mercado. Es decir, producir un bien o servicio, pero dependiendo de la disponibilidad a pagar de cada uno de nosotros. Pero la disponibilidad a pagar de cada uno de nosotros está en función de nuestros años de educación y de nuestro nivel de ingreso. ¿Me hago entender? Sí, señor. Eso es lo que te quiere decir. Preguntas aquí, muchachos. ¿Qué traduce la palabra dumping, profe? Dumping, en otras palabras, quiere decir es cartel. Como cuando usted escuchas el cartel de la droga. ¿Me hago entender? Sí, sí, claro. ¿Ya? Entonces, esas pocas empresas se enfrentan a la tentación de hacer práctica de dumping. ¿Por qué? Porque le generan mayores niveles de renta. ¿Y qué tipo de empresas son? Pues esas empresas que producen economías de escala y tienen una posición dominante en el comercio internacional. Pregunta, muchachos. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Escuchen, muchachos. Profe, ¿hay una ley antidumping? Creo que yo he escuchado algo sobre las importaciones. Claro, efectivamente. Existen leyes antidumping que no permiten que se genere ese tipo de práctica. ¿Por qué? Porque reducen la producción y elevan el precio. De igual manera, como tú lo ves en Colombia, existen leyes para evitar que esas pocas empresas se vuelvan un monopolio. ¿Por qué? Porque reducen la producción para elevar el precio. ¿Me hago entender? Por eso existen leyes antidumping, que son de igual manera leyes antimonopólicas. ¿Sí me hago entender? Leyes antimonopolios, es decir, que no permiten la generación de estructuras de mercado monopólicas. Pregunta, muchachos. ¿Dudas? ¿Aportes? Hola, muchachos.
¿Preguntas? ¿Me hice entender entonces la clase, compañeros? Sí, profe. ¿Seguro? Sí, profe. Bueno. Bueno, compañeros, entonces voy a dejar de compartir porque les quiero compartir lo siguiente. Ya voy un momento. Déjenme un momentico. Ok. Un momentico, a ver, está abierta. Sí, está abierta, está abierta, está abierta. Listo, ya voy. Ah, no la he detectado. Un momento, muchachos, que espero que me detecte acá. Que me la detecte. Para poder... Sí, ahorita les comparto las diapositivas, muchachos. De igual manera, eso está en el Moodle. Ahorita las envío, con mucho gusto. Listo. Ya les está cargando la pantalla que está compartiendo. ¿Me confirman? Sí, profe, ya se ven. Listo. Miren, un pequeño taller. O sea, tenemos que fortalecer ese aprendizaje con un taller, porque si no, entonces, ¿cómo lo fortalecemos? ¿Ok? Entonces, estoy pensando, hoy es 20, 27. ¿Cómo usted todas las clases las sube, no es así? Sí, yo lo que hago es, como la estoy grabando, luego tengo el canal de YouTube y le envío el enlace, es lo que estoy haciendo. ¿Pero eso queda cargado en la Moodle? No, pues yo lo que hago es enviar solamente el enlace del Meet, pero lo que yo les comparto a ustedes en el grupo de WhatsApp es la clase, la que estoy grabando. ¿Me hago entender? Ah, sí, sí. Eso es lo que quiero decir. Hay un pequeño taller, vea. Primera, considere los artículos importados que ha llegado a su consumo. Bueno, segunda, tercera, cuarta y quinta. Ya de quinta le meto un poquito más de nivel. Quinta A, quinta B y quinta C. Entonces, pregunta, estoy aquí pensando, para hacerle la vida, la coyuntura lo más fácil posible. Pues yo sé que me van a decir que sí. No creo que me van a decir que no. Hoy es 20. El parcial sería de hoy en 15. Mi sugerencia es la siguiente. Para no ver más tema, porque ese tema fue como algo extenso, pero de alguna manera hay que fortalecerlo y potencializarlo mediante un taller, ¿cierto? Entonces yo les planteo a ustedes que yo se los envío ahorita a cada uno de los correos, igualmente al grupo de WhatsApp, pero lo que yo les quiero plantear a ustedes es que el próximo lunes lo hagamos en línea. ¿Me hago entender? Súper. Escucho. Pero una buena idea. Sí, sí. ¿Sí? Pero entonces, ¿la idea cuál es? ¿Qué creo yo? Yo se lo envío por ahora y usted en el transcurso de la semana le va hojeando. ¿Me hago entender? Lo va hojeando y tal, etcétera. Para que el próximo lunes nos vamos a dedicar a responder ese taller. ¿Sí? Para que ya el próximo lunes, es decir, de hoy en 15, pues elaboremos el pequeño parcial. No sé, o sea, ¿les parece bien esa dinámica que les estoy planteando? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Claro, bueno. Bueno, muchachos, entonces voy a dejar de compartir. Bueno, muchachos, entonces con esto ya termino este tema de economía de escala y competencia imperfecta. Mire que es un tema que está muy microfundamentado. Al principio yo sé que les cuesta entenderlo, pero ya cuando comenzamos a finalizar los temas y la secuencia de todo, ya ven, creo yo, que ustedes ya comienzan a entender por qué la importancia en el comercio internacional de el concepto de la economía de escala y la competencia imperfecta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que en el comercio internacional usted ve los que más comercian y tienen mayores utilidades y ganancias, pues son las empresas que son multinacionales porque
¿Por qué son multinacionales? Porque le ha costado más de 50 años ser una multinacional y con base en una multinacional, pues obviamente pueden producir economías de escala y tener esa posición dominante. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? No sé. No, profe. ¿Estamos ok? No sé, pregunto. Ahora, ¿comprenden por qué comencé a explicar esto hace como 15 días, 8 días y hoy? ¿Ya saben por qué la importancia? O sea, ¿entienden por qué la importancia? Sí, profe. Muchachos, no sean tan explícitos. Bueno, nada, muchachos. Bueno, los dejo descansar porque pues, si no, pues, sí, bueno. Bueno, compañeros, así quedamos. Porque pregunto, sí. Pero esperará que vayan a hacer el taller. Ahí comienza todo. Ahí la pregunta. La pregunta era que no sé qué, ¿sí? Etcétera, etcétera. Por eso intentémoslo hacer en línea. ¿Listo? Bueno. Nada, muchachos, bueno. Si no tienen ninguna pregunta, ninguna inquietud, espero pues que esta clase haya sido de su agrado. Y nada, entonces nos vemos el próximo lunes para hacer el taller en línea. En línea, no en India, perdón. En línea. ¿Listo? Bueno, muchachos. Gracias, pues. Que estén muy bien y que descansen. Se cuidan. Bueno, chao, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, igualmente. Gracias. Gracias a ustedes.